President, I have Dr. Kissinger calling you now. Fine. Thank you. President on the line, sir. Hi, Henry. Mr. President, you in New York or Washington? No, I'm here. Oh, fine. Kissinger, go ahead. I'm just Mr. President. Un hombre con acceso directo al presidente de los Estados Unidos. Un hombre poderoso. ¿Para qué usó su poder? ¿Cómo cambió su país? ¿Cómo afectó al mundo? ¿Y cómo se transformó a sí mismo? Tenemos una cita en su casa de huéspedes cerca de Nueva York. Hablará sobre toda su vida frente a las cámaras por primera vez. En tiempos difíciles, Estados Unidos confía en el consejo de hombres sabios, los mismos que ya dirigieron guerras. ¿Cómo debe responder la nación a los ataques del 11 de septiembre? El presidente Bush recibe a Henry Kissinger para que ayude en el esclarecimiento de los ataques. Durante años, Kissinger ha sido un visitante asiduo de la Casa Blanca. Aquí su historia. Un presidente debe pensar de forma estratégica para dar forma a los acontecimientos. Henry Kissinger tiene una mente muy estratégica. Así es como hizo carrera. Nos vemos a menudo. Estados Unidos está atacando a Irak, un país muy lejano. La misión es una debacle. ¿Deben retirarse los estadounidenses? Una vez más, el presidente Bush se encuentra con Henry Kissinger. Su consejo es no rendirse. Estados Unidos debe ganar esta guerra. Se puede aprender mucho de la historia. Un presidente no puede quedarse anclado en el pasado. De una persona experimentada se puede aprender cómo resolver los problemas de hoy. Y Henry Kissinger tiene mucha experiencia. Durante la mitad de su vida, Henry Kissinger supo reflexionar sobre el trauma de Vietnam, sobre cómo comenzó todo. Ya en ese entonces, Estados Unidos creía que estaba en una guerra global. Su enemigo no se llamaba islamismo. El enemigo de entonces se llamaba comunismo. En Vietnam, buscábamos aplicar globalmente los principios que habían tenido éxito en Europa. Teníamos la teoría de que se podría terminar con el comunismo si se detenía la agresión comunista y se instauraban sociedades democráticas. También estaba la teoría de que el comunismo estaba decidido a derrocar al mundo no comunista. A mediados de los años 60, Estados Unidos divide el mundo en amigos y enemigos. Y se habla mucho sobre un juego llamado dominó. Los estadounidenses temen que si cae una pieza, un país, entonces los otros también caerán. Según la teoría del dominó, si nos retirábamos de la lucha contra un ataque comunista en Vietnam del Sur y en toda la región, otros países terminarían atrapados también en el sistema soviético o comunista internacional. A finales de los años 60, todavía se creía erróneamente, como más tarde se reveló, que había un mundo comunista unificado, que China y la Unión Soviética formaban parte de un complot junto con otros países comunistas. Es por eso que se planteó cómo llevar a cabo la retirada de Vietnam, que se consideraba vital para los intereses de Estados Unidos. Henry Kissinger sabe bastante sobre los estados que buscan dominar el mundo. Creció en Alemania,
en la ciudad de Fürth. Vivió la dictadura siendo un niño judío. Para mí era normal que los chicos de las juventudes hitlerianas nos golpearan en la calle y que en la calle hubiera carteles que decían «No queremos judíos». No pretendo decir que me gustara, pero no lo sufrí tanto como mis padres. Ese niño tímido y culto, hijo de un maestro, pudo huir a los Estados Unidos con su familia en 1938, justo a tiempo. En Nueva York cambia su nombre de Heinz a Henry. Se sumerge en una nueva sociedad que muestra una gran apertura. Aquí no hay miedo ni desconfianza, o eso parece. Henry disfruta de la libertad en su nuevo entorno. Tuve la impresión de que la vida en Nueva York era mucho más espontánea que la vida a la que estaba acostumbrado en Fürth. El trato entre las personas era mucho más directo. En Fürth no era habitual que los chicos se vieran con chicas. Las relaciones entre ambos sexos eran menos limitadas que en la clase media alemana en la que había crecido. Reencuentro con amigos de Fürth. Anne, quien luego sería su esposa hasta los años 60, también había escapado. Al igual que Frank, amigo de Henry. Ambos se presentan como voluntarios para el servicio militar. Un nuevo adiós. Nos vimos en el restaurante Islandia justo antes de unirnos al ejército. Estábamos felices de estar juntos de nuevo. Nos prometimos amistad eterna y volver a encontrarnos al regresar. Así vuelven a Alemania, el país donde muchos de sus familiares habían sido asesinados. Henry Kissinger es ahora un soldado estadounidense en Krefeld. Él y sus amigos tienen la tarea de establecer una nueva administración y de encontrar nazis. Yo estaba lleno de odio. Muchos de mis familiares y amigos habían sido asesinados. No sentí que fuera una oportunidad para vengarme. Al contrario. Así como no me parecía bien que los alemanes trataran a todos los judíos por igual, pensé que estaba mal hacer lo mismo y tratar a todos los alemanes de la misma manera. Después del servicio militar, Henry Kissinger regresa a la sociedad abierta de los Estados Unidos y trabaja en una fábrica de pinceles. Se inscribe en Harvard como estudiante. El joven tímido ha cobrado seguridad en sí mismo y tiene un sueño americano muy personal: ser científico. Yo era un estudiante en Harvard y él era un renombrado profesor de Relaciones Internacionales. Se había hecho conocido a finales de los años 50 con su libro Armas Nucleares y Política Exterior. Kissinger examina la amenaza impuesta por la Unión Soviética y desarrolla un concepto para limitar el uso de armas nucleares estadounidenses. El libro causa sensación. Fue un libro importante. Permitió que muchas personas se formaran por primera vez una opinión sobre estrategia nuclear. Eso no significa necesariamente que compartiéramos la opinión de Kissinger, pero fue una de las contribuciones esenciales a la comprensión de la estrategia de disuasión, por ejemplo. 1968, Richard Nixon es candidato a la presidencia. Se fija en Kissinger, que ya había asesorado a varios políticos. Kissinger no tiene un gran concepto de Nixon, pero se siente halagado cuando le pide que sea su asesor de seguridad nacional. Acepto con entusiasmo esta designación. Serviré al presidente electo con toda mi energía y dedicación. El político y el profesor. El dúo Nixon-Kissinger escribirá un capítulo de la historia mundial. Nixon ha prometido poner fin a la guerra de Vietnam.
Pero al principio ambos están desbordados. Cuando todavía estábamos instalando nuestras oficinas en la Casa Blanca y no podíamos hacer nada, los norvietnamitas lanzaron una ofensiva. Asesinaban 500 estadounidenses cada semana. Muchos ataques se lanzaron desde los santuarios de Camboya. Lo aguantamos durante 4 semanas. En el primer mes de Nixon, tuvimos 2,000 muertes. Sufrimos por una misión que no provocamos. Tuvimos más bajas entonces que en 3 años en Irak. La primera operación secreta de Nixon y Kissinger fue bombardear Camboya, donde se esconden soldados norvietnamitas. Camboya es un estado neutral que se mantiene al margen de la guerra. Los ataques no deben hacerse públicos bajo ningún concepto. Intentaron decir la verdad a los estadounidenses o intentaron ocultar la verdad sobre lo que realmente sucedió en Vietnam. Igual que ahora, teníamos un presidente, un asesor de seguridad, un ministro de Relaciones Exteriores y un vicepresidente que ocultaron la verdad de lo que está sucediendo en Irak. Hay una conexión entre entonces y ahora. Esperábamos que alguien protestara. Camboya, Vietnam del Norte, Rusia, cualquiera. Habríamos dicho, bueno, iniciemos una investigación de la ONU y habríamos pagado una compensación por la destrucción que causamos. Para nuestro gran asombro, nadie protestó. Ni los camboyanos, ni los norvietnamitas, ni los rusos, ni los chinos. Por eso los bombardeos fueron secretos. No pretendíamos que lo fueran. Fue un bombardeo sostenido al que nadie ofreció resistencia. Darlo a conocer voluntariamente habría desencadenado una crisis que nos pareció innecesaria en ese momento. Es un hombre muy inteligente. Desde su punto de vista, y es una postura que no comparto, los escrúpulos no deben ser un obstáculo para objetivos políticos serios. Hay un problema práctico. No puede ser inescrupuloso sin razón. Creo que Kissinger piensa que no tener escrúpulos sin motivo sería monstruoso, ineficaz, un desperdicio. Destruiría lo que quieres lograr. No creo que le moleste ser un poco inescrupuloso. El bombardeo de Camboya no puede mantenerse en secreto por mucho tiempo. Hay una filtración en algún lugar del aparato gubernamental de Washington. Y un reportero del New York Times la encuentra. Me acerqué a 2 contactos muy bien ubicados, uno en el Ministerio de Relaciones Exteriores y otro en la Casa Blanca. El funcionario del Departamento de Estado dijo, «Por Dios, no tengo nada que decir». Pero su expresión decía otra cosa. Parecía sorprendido de que alguien hubiese accedido a esta información altamente clasificada. Luego fui a la Casa Blanca. Mi fuente allí dijo, «Bill, nunca te he mentido. Y no voy a empezar ahora. Cambiemos de tema, Bill». Ahí quedó claro para mí que la historia era cierta y la escribí. Como sucedería después con más frecuencia, Kissinger pasa unos días de relax con el presidente en Florida. La calma de Kissinger termina rápidamente cuando se entera de las revelaciones del New York Times. El bombardeo secreto de Camboya ya no es secreto. Estaban furiosos. Nixon, como todos los años que siguieron, intentó encontrar al delator, al igual que Kissinger.
Esta fue la primera gran violación de la seguridad dentro de su administración. Llevaban solo unos meses de gobierno, y uno de sus movimientos más secretos en política exterior había sido aireado en la portada del New York Times. ¿Quién reveló el secreto? Para encontrar la filtración, el FBI interviene en numerosas líneas telefónicas, incluidas las de los colaboradores cercanos de Kissinger. ¿Cuál es el papel del propio Kissinger? Ni me gustó ni me pareció bien que Kissinger pinchara el teléfono de muchos de sus más estrechos colaboradores, yo incluido. Fue un error. Sin embargo, en principio no se lo reproché porque también pensaba que la filtración era algo grave. Rechazo que se filtre información. Alexander Haig jugó un papel muy importante. Él era el enlace con el FBI. Si aparecía algo preocupante, se informaba al despacho de Henry. A veces a mí, incluso en su ausencia, y a veces a él directamente. Mi única función era proporcionar el nombre de las personas que tenían acceso a la información si había una filtración y se estaba investigando. Nunca encuentran al responsable. Kissinger es ahora uno de los hombres más influyentes del país. El secretario de Estado William Rogers es degradado a un papel secundario. El Consejo de Seguridad Nacional de Kissinger desarrolla estrategias globales. Kissinger tiene poder, pero pocos amigos. Al principio era extremadamente cuidadoso con lo que hacía y cómo lo hacía. Era difícil para todos los que trabajábamos con él. Todo lo que hacíamos lo comprobaba una y otra vez. A los que trabajaban más estrechamente con él no les gustaba mucho. Había una especie de lealtad porque respetaban su capacidad y competencia, pero no creo que a nadie le agradara mucho como persona. Era un jefe duro y exigente. Exigía perfección. Conozco a personas que tuvieron que hacer algo una y otra vez hasta que le parecía correcto. Julio de 1969. 6 meses después de asumir el cargo, Nixon y Kissinger viajan a Vietnam del Sur, a la zona de guerra. Nixon busca cumplir su promesa electoral, poner un fin honorable a la guerra iniciada por sus predecesores Kennedy y Johnson. Pero ¿cuándo y cómo hacerlo? Henry Kissinger es el encargado de organizarlo. No hay un plan para después. Pero Nixon y Kissinger no quieren admitir la derrota. En lugar de poner fin a la guerra, se ven cada vez más inmersos en ella. Los norvietnamitas resultan ser un enemigo inesperadamente duro. Simplemente no les importaba perder gente. Su umbral de dolor era mucho más alto que el de las naciones occidentales civilizadas. La única manera de lograrlo era lastimarlos. Nixon y Kissinger deciden que las tropas estadounidenses marchen sobre Camboya. Una invasión. Esta vez abiertamente. La guerra se intensifica. Él y Nixon prolongaron la guerra. Se emplearon a fondo para lograrlo hasta que Nixon pudiera ser reelegido en 1972. Como resultado, 25,000 soldados estadounidenses perdieron la vida innecesariamente y cientos de miles de vietnamitas también. Mayo de 1970. El frente doméstico también está fuera de control. Decenas de miles de estadounidenses se manifiestan contra su gobierno.
contra Nixon y contra su asesor de seguridad nacional, Kissinger. A mí me dolió por otra razón. Entre ellos había profesores con los que había estado en la universidad y estudiantes a quienes había dado clase un año antes. Cientos de miles de manifestantes se reunían frente a la Casa Blanca. Durante la crisis camboyana, me reservé todas las tardes para los estudiantes. Enviaba asistentes para que trajeran estudiantes para mantener debates con ellos. Eso no cambió la vehemencia de las manifestaciones, pero tampoco lo esperaba. It didn't change the intensity of the demonstrations, nor did I expect it to. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Nixon responde con palabras de aliento. Los 150.000 estadounidenses cuya retirada he anunciado para el próximo año volverán a casa puntualmente. Esto conducirá a una paz justa en Vietnam. La escalada de la guerra también provoca grietas en el equipo de Kissinger. 3 colaboradores cercanos renuncian. Tony Lake, Bill Watts y yo renunciamos a nuestros cargos en protesta por la invasión. No hicimos una declaración pública de nuestra postura y no convocamos una conferencia de prensa porque pensamos que eso le causaría un daño irreparable a Kissinger dentro de la administración. Y pensamos que el gobierno era tan horrible, tan malo, que destruir o debilitar a Kissinger perjudicaría al país. Contradictoriamente, Kissinger era nuestra última esperanza. El inmigrante, el científico, el marginado. Preocupado por la distancia y el reconocimiento del presidente, ¿puede ser el oponente de Nixon? ¿Es ese en verdad su deseo? El jefe de Kissinger es un hombre lleno de complejos y desconfianza hacia los intelectuales. Al igual que sus predecesores, Nixon quiere un sistema de escuchas telefónicas en la Casa Blanca. Y no solo eso, quiere grabar sus conversaciones enteras con grabadoras ocultas. Un empleado se encarga de instalar micrófonos. There were 6 microphones embedded. Había 6 micrófonos insertados en el escritorio del presidente, desde abajo hasta arriba. Resultó no ser muy buena idea, porque cuando el presidente discute con sus ayudantes, las tazas de café golpetean contra la mesa. Junto a la chimenea, donde al presidente le gustaba sentarse con sus invitados de Estado, había micrófonos en la base de las lámparas y también en las de la sala del gabinete. Había micrófonos en todos los teléfonos de la oficina, en el teléfono de la sala Lincoln, la sala de estar en la que el presidente solía sentarse, y más tarde en el teléfono de su despacho en Camp David, y también en el edificio de oficinas ejecutivas. No supe nada del sistema de escuchas telefónicas hasta 6 semanas antes de que se hiciera público. En mayo de 1973, cuando el general Haig se convirtió en asesor, me lo contó. Me quedé impactado. Lo extraño fue que al principio pensé que debía tener cuidado, pero después de 3 o 4 días vi que no había otra opción. No podías inventar cosas mientras hablabas con el presidente porque sabías que te estaban grabando. Así que las cintas estuvieron grabando por 6 semanas y yo lo sabía. Sería interesante averiguar si lo que dije durante ese tiempo fue significativamente diferente de lo que dije antes. Nunca traté de hacerlo y no creo que hubiera diferencia. En cualquier caso, es un sistema horrible. Kissinger y la desconfianza. Años más tarde, él mismo grabaría sus conversaciones y también terminaría perdiendo el control sobre su sistema.
Se lo recomendé. Le dije, Henry, es la única manera. A menos que quieras tomar notas y luego presentarlas a tus interlocutores. Es la única manera de registrar lo que has dicho. Por ejemplo, si algún día quieres escribir un libro, te puede servir. Y así lo hizo. One of the problems of that period is that we all kept so many records. El problema es que quedan muchos registros de aquella época. Y si alguien quiere demostrar algo, puede extraer una frase y esgrimirla sin explicar el contexto. Willy Brandt también siente los efectos de la fiebre de las escuchas. El canciller alemán tiene su propia política hacia el bloque comunista. Apuesta por la distensión, lo que despierta las sospechas de Kissinger. Aunque parece haber distintos recuerdos del momento. Había desarrollado una gran admiración por Willy Brandt cuando era alcalde de Berlín. Era un símbolo de la resistencia a la Unión Soviética. Le tenía un gran aprecio. No recuerdo que sintiera un particular afecto hacia él. En esencia veía a Brandt como un socialista con el que por el hecho de serlo había que tener mucho cuidado. No estaba precisamente loco por él, por decirlo de una forma suave. Tenía serios cuestionamientos. No creo que admirara mucho al señor Brandt. En pocas palabras, creía que era un terrible error para la República Federal. El dilema de Kissinger ve al alemán como un competidor en el trato con el bloque oriental. Willy Brandt es tanto aliado como rival. En ese momento como ministro de Defensa, más tarde como ministro de Finanzas, una de mis funciones era procurar que no se impusieran en Estados Unidos esas dudas sobre la fiabilidad de los alemanes. Tuve que explicarle a Henry Kissinger, Brandt es un hombre honesto, puedes confiar en su palabra. Y dijo, puedo confiar en ti, pero a él no lo conozco. No lo dijo así exactamente, pero esa era su postura. Estaba en Washington con Brandt y nos alojábamos en Blair House. Y Brandt expresó su pobre opinión sobre Nixon con gran franqueza. Le dije que tuviera un poco de cuidado porque seguro que había micrófonos. Él respondió, no lo creo, no estamos en Moscú. Yo insistí en que sí. En cualquier caso, se volvió cauteloso. Y era cierto, se hacían escuchas. Por supuesto, todo llegó a Nixon, que por supuesto le preguntó a Henry. Y por supuesto, Henry le dijo a su presidente que era un tipo psicológicamente difícil, lo que quería oír. La transcripción de la grabación muestra que el presidente se burla de Brandt diciendo que es estúpido. Kissinger responde, Brandt es estúpido, perezoso y borracho. Sin embargo, el verdadero problema entre Brandt y los estadounidenses es más profundo. Una especie de celos políticos del alemán y su coqueteo con los rusos. Al principio sospechábamos de la política de acercamiento al este. Pensábamos que era el comienzo de un camino que conduciría a un nuevo nacionalismo en Alemania. La forma en que Henry veía la política del este, creo que con razón socavó su intento de comenzar él mismo una política de distensión. Lo que Brandt hace abiertamente, Kissinger debe hacerlo en secreto. Un intento de acercamiento a los comunistas habría causado demasiado revuelo en su propio país.
Kissinger, viajero frecuente, decide volar a China en una operación altamente confidencial que pasa por Pakistán. La excusa sería que Kissinger tenía dolor de estómago y para reponerse pasaría un tiempo en un retiro en la montaña. El problema es que tuvo dolor de estómago de verdad en la India, ya antes de llegar a Pakistán, y tuvo que ocultarlo porque no podía tener dos dolores de estómago. Así que tuvo que resistir el verdadero dolor de estómago para preservar su tapadera y así llegamos a Pakistán. En Islamabad, Kissinger se presenta ante los periodistas como de costumbre. Nadie debe saber que el asesor de seguridad nacional de Nixon se dirige a Pekín. Una gran maniobra engañosa en la que también está involucrado el presidente pakistaní. En medio de la noche empacamos en nuestro hotel. El ministro de Exteriores pakistaní nos condujo a escondidas al aeropuerto de Islamabad y subimos al avión del presidente de Pakistán. Creo que lo más emocionante que me pasó en toda la vida fue ese primer viaje secreto en avión de Islamabad a Pekín. Sobrevolamos el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Era un hermoso amanecer y la nieve brillaba. Nadie sabía dónde estábamos, exceptuando muy pocas personas. Estábamos a punto de encontrarnos con los chinos por primera vez en 22 años. Así que tenía un enorme significado histórico y geopolítico. Parecía una misión secreta de James Bond. La China a la que Kissinger viaja en secreto es lo contrario de los Estados Unidos. Una sociedad cerrada, sujeta a los dictados ideológicos de una oficina central, con un dios rey en la cúspide. China bajo Mao Zedong era un país bastante desagradable. La apertura a China no fue más que el resultado de la consideración que la necesitábamos para contrarrestar la Unión Soviética. Era Realpolitik y un ejemplo muy importante de esta en la historia de Henry Kissinger. Meses después, el propio Richard Nixon viaja oficialmente a Pekín. La llegada de Nixon a China representó un cambio radical en uno de los principios centrales de la política exterior estadounidense a finales de la década del 40, la del 50 y casi toda la del 60. Antes pensábamos que China quedaría desplazada si fingíamos que no existía. La diplomacia secreta de Kissinger está dando sus frutos. Por primera vez, los estadounidenses entran en el reino de su adversario ideológico. El mundo contiene la respiración. Muchas cosas ahora parecen posibles. Henry Kissinger ha movido a toda una nación a saltar sobre su sombra. Las reuniones con Mao Zedong podrían cambiar el curso de la historia. Vivía en una residencia en la ciudad prohibida, muy sencilla. En mis primeras visitas, había una cama en su estudio. No sé si tenía una residencia más grande, que no nos mostró. Lo rodeaba una atmósfera de misterio. He had a very sharp, strategic mind. Tenía una mente estratégica y muy aguda. Por supuesto, también era responsable de más crímenes y más muertes que cualquier otro líder de nuestro tiempo. El hecho de que tuviera un intelecto superior no justifica lo que hizo en su política interna. Pero como estratega en asuntos de política exterior, era realmente impresionante. Pero Kissinger tiene algo más en mente. El viaje a China es solo un desvío. Liberamos a China de lo que percibíamos como un bloque con la Unión Soviética. Este vínculo se cortó públicamente
lo que nos dio la oportunidad de enfrentar a los chinos con los soviéticos y viceversa. En mayo de 1972, Kissinger también tuvo que preparar en secreto la visita de Nixon a Moscú. Las reservas en el país hacia los soviéticos eran demasiado grandes. Además, Nixon quería acaparar el foco de atención. Además, está la enconada guerra de poder librada por las superpotencias en Vietnam. Estados Unidos corre peligro de perder la guerra. La cumbre de Moscú no debe parecer un encuentro entre un vencido y un vencedor. A puerta cerrada, Kissinger y los soviéticos luchan por el protocolo. Habían acordado continuar con la cumbre a pesar de que estábamos bombardeando los alrededores de Hanoi y Haiphong, sus supuestos aliados. Hubo una reunión especial en la casa de campo de Brezhnev. Éramos unos pocos de nosotros y los 4 líderes rusos. Brezhnev y los demás sermonearon a Nixon durante 3 horas y media sin piedad por nuestras terribles políticas en Vietnam y cómo deberíamos retirarnos. El clima era muy hostil. A continuación subimos las escaleras y Brezhnev y todos los demás cambiaron por completo de estado de ánimo. Nos ofrecieron vodka, comenzaron a cantar y a hacer chistes. Obviamente habían hecho esa sesión para poder enviar la transcripción a Hanoi y demostrar lo duros que eran. Brezhnev no tenía la inteligencia de los líderes chinos o, digamos, de Alexei Kosygin, pero tenía instinto. Tuve la sensación de que quería entrar en negociaciones de paz con los Estados Unidos y de que estaba dispuesto a sacar algunos obstáculos del camino para lograrlo. En cierto modo, más tarde lo vi como un precursor de Gorbachev, en el sentido de que entendió que algo andaba mal en su sistema. La cumbre de los enemigos y también una cumbre de símbolos. En realidad, se trata de la retirada de Vietnam y de ojivas nucleares. ¿Quién guía a quién a través del conflicto? Kissinger tiene poco tiempo para analizar la estrategia de Brezhnev. Había entendido que la confrontación continua con Estados Unidos arruinaría la Unión Soviética. Cuando se trataba de negociaciones concretas sobre armas, me parecía muy cooperativo. Sé que en ese momento en Estados Unidos se debatía sobre si apuntaban a poder atacar primero. Nunca lo creí. Y la historia ha demostrado que era una idiotez. La diplomacia del cóctel va demasiado lejos para muchos en los Estados Unidos. ¿Arriesga Henry Kissinger la dignidad de su país? Creía que tenía que maniobrar de manera ágil y a veces bastante cínica para compensar la falta de fuerza de la posición estadounidense. Y si hablamos sobre Realpolitik en ese contexto, significa que hay que estar preparado para hacer cosas que preferirías no hacer. Y que no harías si estuvieras en unas circunstancias diferentes. No es tanto como decir que el fin justifica los medios, pero desde luego va en esa dirección. No estaba especialmente guiado por sentimientos o por los principios éticos que rigen el comportamiento entre dos personas. Las naciones se comportan de manera diferente. Ni siquiera la cumbre de Moscú logra poner fin a la guerra de Vietnam. Desesperados, Nixon y Kissinger resisten la inminente derrota y, como en años anteriores, aterrorizan al enemigo con bombas. El presidente estadounidense dirige la guerra de forma cada vez más imprevisible, no solo para el enemigo, sino también para sus colaboradores más cercanos. ¿Acaso está perturbado? Kissinger es lo suficientemente inteligente y flexible como para convertir la debilidad de su presidente en fortaleza estratégica.
Hacerse el loco en el ámbito de las relaciones internacionales era muy original. Nixon tenía la teoría de que si proyectaba irracionalidad en su comportamiento, intimidaría o asustaría a los otros gobiernos, a la Unión Soviética, China, Vietnam del Norte. Así que cultivó la imagen de presidente impredecible, capaz de llegar a ser una auténtica locura. ¿Hasta dónde llegará Nixon? ¿Ordenará también el uso de armas nucleares? Anybody who knew Nixon would tell you that he often made Cualquiera que conociera a Nixon dirá que a menudo hacía declaraciones exageradas. Esa era su manera de desahogarse. Sin embargo, nunca fue así en su política real. No es difícil encontrar declaraciones confusas en las transcripciones de sus conversaciones telefónicas. Nixon está fuera de sí. Quiere destruir diques, centrales eléctricas, ciudades y, en última instancia, el país enemigo entero. Kissinger le asegura que los estadounidenses lo entenderían. Kissinger usó la imprevisibilidad del presidente Nixon como una herramienta, a veces como algo sutil y a veces casi como una masa. Pero siempre en la línea, mire, entiendo lo que trata de decir, entiendo cuál es su punto de vista, pero tiene que comprender que en la Casa Blanca tengo por encima a alguien impredecible. Y creo que podía llegar a llamarlo maníaco. Y aunque yo no me inclino a compartir su opinión, él no. Él usó a Nixon. Y Nixon lo usó a él. So he used Nixon. Nixon used him. La amenaza de Nixon de usar armas nucleares. Kissinger, el científico, piensa desde hace mucho tiempo en este escenario. Lo que decía no estaba mal. Lo que decía es que en la era nuclear, el riesgo de guerra es tan enorme que, a menos que convenzas a tu oponente de que estás dispuesto a ir más allá de lo que espera, no te tomará en serio. Era un análisis correcto. Pero en cuanto a lo que hizo en política exterior, no recuerdo ningún acto irracional de su parte. El ruido de sables nucleares en Washington no parece impresionar a los norvietnamitas. Al principio, en alto secreto, luego de forma oficial, Kissinger viaja repetidamente a París para las negociaciones de paz. Las conversaciones se prolongaron durante años, al igual que la guerra en el lejano Oriente. Estuve directamente involucrado en las primeras negociaciones secretas. A finales de 1969 y principios de 1970 teníamos un acuerdo básico sobre un calendario de retirada tanto para los norvietnamitas como para Estados Unidos. Una especie de acuerdo de coalición con Vietnam del Sur, compartiendo el poder con el Vietcong. Podríamos haber terminado esa guerra a mediados de 1970 si no hubiera sido por el golpe en Camboya y la invasión. We could have ended that war by the middle of 1970 if it hadn't been for the Cambodian coup and the invasion. When you have 550,000 troops involved. Si has movilizado 550,000 soldados y ya has perdido 35,000, no puedes apagar el televisor sin más y decir, no nos importan las personas que han seguido nuestra palabra y han atado su destino al nuestro. Y desde un punto de vista puramente técnico,
¿Cómo sacar a 500,000 personas de un país? Piensa en los problemas que causa hoy en día evacuar a solo un centenar. Pensamos que era necesaria una retirada ordenada mientras reforzábamos a la gente que apoyábamos. Y de hecho, no había otra manera. Los estadounidenses imaginaban otro final, el triunfo. Pero están en manos de la buena voluntad de sus enemigos alrededor del Le Duc Tho. La superpotencia queda en ridículo. Kissinger lucha por hacer que la derrota parezca una retirada honorable. No fue una experiencia agradable, porque su estrategia era romper nuestro espíritu de lucha. Pretendían maniobrar para ponernos en situaciones en las que cundiera la desmoralización de Estados Unidos. Y en esto fueron muy hábiles. La siguiente declaración se emite simultáneamente en Washington y Hanoi. A las 12:30 hora de París, de hoy, 23 de enero de 1973, fue firmado el acuerdo para poner fin a la guerra y restaurar la paz en Vietnam por el Dr. Henry Kissinger, en nombre de los Estados Unidos, y el asesor especial Le Duc Tho, en nombre de la República Democrática de Vietnam. Estados Unidos ha perdido una guerra, pero Kissinger, el táctico, ha ganado. Él y Le Duc Tho recibirán el Premio Nobel de la Paz. Nada en mi vida pública me ha conmovido más que recibir este premio junto con mi antiguo colega en busca de la paz en Vietnam, Le Duc Tho. Pero Le Duc Tho rechaza el premio. ¿Y Henry Kissinger? Se entera de que en Oslo lo esperan manifestantes y envía al embajador estadounidense a la gala de entrega. En la cima de su fama, la caída amenaza inesperadamente a Kissinger y Nixon. Lo que parece ir a aplastar la presidencia de Nixon es una historia bastante irrelevante. Se remonta a la campaña electoral de 1972, en la que el republicano Nixon se postula para un segundo mandato, y el presidente tiene buenos números. Pero su desconfianza hacia sus rivales demócratas lo ciega y lo lleva a la ilegalidad. 5 hombres irrumpen en la oficina del Partido Demócrata en el complejo Watergate. Registran las habitaciones e instalan micrófonos, pero los descubren. Las pistas conducen a una mano negra en la Casa Blanca. Henry Kissinger no tuvo nada que ver con Watergate. Detrás de Watergate había una presidencia inconstitucional y delictiva. Cuando me di cuenta de la magnitud de la situación, era demasiado tarde. Llamé a un viejo colaborador de Nixon y le pregunté cómo podía haberse llegado a esto. Y me dijo: algún idiota entró en el Salón Oval e hizo lo que le mandaron. El sistema de escucha se convierte en una trampa. Una grabación muestra cómo se entera Nixon del chantaje de los delincuentes. ¿$1 millón? No hay problema, dice el presidente, incluso en efectivo. I would say these people are going to cost $1 million over the next few years. Where money is, you can get $1 million, and you can get it in cash. Los que conocían a Nixon sabían que esas dramáticas declaraciones no significaban nada. Sabían que debían volver a verlo unas horas más tarde, o mejor al día siguiente. Había que darle esa oportunidad. Pero algunas personas no lo hicieron. Kissinger y Nixon celebran grandes éxitos, pero la política secreta de la Casa Blanca tiene un lado oscuro: el manejo táctico de la verdad. Kissinger presencia cómo su presidente habla sin medir las consecuencias. Good evening.
No sabía nada de la irrupción en el Hotel Watergate ni de los intentos de encubrimiento posteriores. Y yo no participé en ello. No autoricé ni alenté a subordinados a participar en actividades de campaña ilegales o inapropiadas. Esa era y es la simple verdad. La fachada se desmorona. Primero testifica John Dean, quien le contó a Nixon sobre el chantaje. Nadie sabe aún del sistema de escuchas telefónicas en la Casa Blanca. Sabía que todo lo que decía John Dean era cierto. Conocía muy bien el sistema. Y me convocaron poco después de que lo llamaran a él. El sistema permitía que no se omitiera ninguna parte de una conversación. Sabía lo mucho que esas cintas significaban para Richard Nixon. Yo conocía su secreto y ahora se lo revelaba al mundo entero. Yo admiraba a Nixon y había estado en su equipo esos 4 años, algo de lo que me sentía honrado. Y ahora yo era la persona que iba a causar un gran daño a él y a su presidencia. La presión política interna es casi insoportable para Nixon. Y se está gestando una crisis política exterior. En octubre de 1973, tropas sirias y egipcias invaden Israel. Nixon sabía que la guerra de Yom Kippur era consecuencia directa del Watergate. Los rusos pensaron que estaba tan ocupado que podían hacer lo que hicieron. Era una situación extremadamente tensa, pero lo vimos como una oportunidad para iniciar un proceso de paz. Kissinger organiza un puente aéreo a Israel para proveer a su aliado de armas para defenderse. Cuando los israelíes logran cercar a todo un ejército egipcio, los egipcios piden ayuda a la Unión Soviética. ¿Enviaría a Moscú sus propias tropas? Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan indirectamente en Oriente Medio. El gabinete de crisis se reúne en Washington. Parece inevitable un choque directo de las superpotencias. Cuando nos reunimos esa noche, el presidente estaba en la residencia. El general Haig, su jefe de gabinete, volvería allá tras la reunión. Lo hablé con el presidente. Quería saber qué opinaba Henry. Le dije, ya sabe que Henry está de su lado. No había duda al respecto. Henry conocía a su presidente y él sabía lo que era correcto. Aquella noche Nixon se retiró. Circulaban rumores sobre su afición a la bebida. Debido al asunto Watergate, el presidente casi no puede actuar. ¿Por qué el presidente decidió ausentarse esa noche? Es una pregunta que no puedo responder. Alexander Haig dijo, sigan con la reunión, los mantendré informados. Y así lo hicimos. Todas las miradas se dirigen al círculo más próximo a Henry Kissinger. ¿Cómo contrarrestar las amenazas de los soviéticos? Lo que recuerdo es que Al Haig y Henry llegaron a la conclusión de que debíamos elevar el nivel de alerta. Enviamos una orden a las fuerzas estadounidenses en todo el mundo para alertarlas. Los soviéticos verían el tráfico de mensajes adicionales que salían y sabrían que íbamos en serio. DEFCON 3, alerta elevada. El mundo está ante una confrontación nuclear. ¿Es un engaño de los estadounidenses? La Unión Soviética, impresionada, no envía unidades a la península del Sinaí. La estrategia de disuasión del ex profesor de Harvard surte efecto. En la administración Nixon, tratamos de sopesar con precisión las sanciones y recompensas que requería cada situación. Nunca tuvimos la idea de dominar a otros países con nuestro poder. Siempre ofrecimos la posibilidad de negociar.
pero creíamos que el poder era un elemento importante en las relaciones internacionales, entre otras cosas. ¿Estaba dispuesto a usar armas nucleares? No, estaba convencido de que si estaba dispuesto a usarlas nunca tendría que hacerlo. Eso es disuasión. Entonces, ¿hay que estar dispuesto a usarlas? Si no quieres usarlas. Si quieres usarlas, haz creer a la otra parte que no las usarás. Entonces ellos lo harán. Con el apoyo del poder militar estadounidense, Kissinger viaja en persona a Oriente Medio. Durante semanas recorre las capitales de la región en crisis. Una diplomacia itinerante. Todos a su alrededor se caían de agotamiento y él seguía lleno de energía. Recuerdo estar sentado durante horas y pensar, ¿cuándo se irá por fin a dormir para que yo pueda descansar un poco? Hubo veces que viajamos de ida y de vuelta durante 16 o 18 horas al día. Llegábamos a visitar 2, 3 o 4 capitales en una jornada. Kissinger logra resolver las tensiones en el Medio Oriente, al menos temporalmente. Y se permite pequeños descansos, siempre observado por la prensa. Bajo una estricta vigilancia. Armisticio en Vietnam. Paz en Oriente Medio. Ahora se ve a Henry Kissinger como el superhombre de la política exterior. Y junto a su persona se celebra su estilo político. La Realpolitik. La Realpolitik consiste en llegar a acuerdos si te benefician. Si dejan de beneficiarte, te apartas de ellos tanto como puedas. No siempre puedes hacer lo que quieras, pero debes saber sacar el máximo provecho de cada situación. Y la moral no tiene nada que ver. Henry Kissinger, el arquitecto de un nuevo orden mundial estadounidense en el que no todos caben. Por ejemplo, un político socialista de Chile. La crisis del gobierno de Salvador Allende se agudizó en el otoño del 73, durante el caso Watergate y la crisis en Oriente Medio. Todo comienza 3 años antes, con la candidatura de Allende a la presidencia chilena. Nixon teme que sea un nuevo Fidel Castro. Para Nixon, el fenómeno de Castro era un tema particularmente sensible. Creía que perdió las elecciones de 1960 porque Kennedy había tenido más libertad para hablar de Castro que él como vicepresidente en ejercicio y con toda la información que tenía. Creía que había perdido por culpa de Castro. Luego, en 1962, creía que perdió las elecciones a gobernador de California porque la crisis de los misiles cubanos ocurrió en ese preciso momento. Por eso se sentía predestinado a evitar que surgiera otro Castro. Se dedicó más a ese tema que a cualquier otro. Una pesadilla para Nixon. En 1970, Allende fue elegido presidente por un estrecho margen. La Casa Blanca piensa en cómo evitar que salga elegido en el Parlamento. No nos importaba que Allende no fuera elegido. Era izquierdista y algunos documentos que recién salieron del archivo de la KGB confirman que trabajó para ellos. Le pagaba la KGB. ¿Cuál era su plan con respecto a Salvador Allende?
Es algo sobre lo que sus espectadores deberían informarse. Hay pocos temas que se hayan presentado de una manera tan distorsionada. Por eso pregunto. En pocas palabras, al principio no tenía un plan personal sobre cómo tratar con Allende. Este fue uno de los asuntos sobre los que Nixon dio instrucciones directas a los servicios de inteligencia, aunque ciertamente no me opuse. En todos esos años, Nixon coordinó las estrategias secretas de política exterior, incluidas las operaciones de la CIA codo a codo con Henry Kissinger. También respecto a Chile, el surgimiento de un segundo Castro en América Latina debía impedirse como fuera. La intención era encontrar una salida. Allende había ganado técnicamente, pero solo tenía el 36% de los votos y su principal oponente tenía un 1% menos. Pero todos los votos no comunistas sumaban alrededor del 60%. Así que la estrategia general fue encontrar un dispositivo por el cual celebrar una elección entre dos candidatos. An election could be held between two candidates. En Santiago, la CIA insta al comandante en jefe del ejército, el general Schneider, a convocar a nuevas elecciones, algo que le permite la Constitución. Pero el general se niega. No quiere interferir en política. La CIA apoyó a un grupo que debía constituir una alternativa a Allende y le proporcionó recursos financieros para lograrlo. Pero secuestraron a uno de los militares de Allende. Al general Schneider. Sí, y lo asesinaron. Fue algo muy estúpido. No se hizo con la aprobación estadounidense ni siguiendo un plan estadounidense, pero fue financiado por la CIA, así que era responsable, según entienden muchos de nuestros legisladores. El asesinato del general Schneider no impidió la toma de posesión de Allende. Se libra un duelo desigual. Allende en el sur y Nixon en el norte. Nixon está decidido a hacerle la vida lo más difícil posible al nuevo presidente de Chile, que pretende nacionalizar corporaciones estadounidenses. Un duelo a distancia. Creo que apoyamos de alguna manera a los trabajadores que querían hacer huelga, solo para agravar los problemas de Allende para gobernar el país. La CIA llevó a cabo muchas actividades encubiertas. Ya se habían hecho algunas acciones similares en América Latina que tuvieron bastante éxito. No fue con Nixon, sino durante el gobierno de Eisenhower o en administraciones anteriores, donde la acción encubierta tuvo buen resultado e impidió una toma de poder comunista en Brasil o en Guatemala. Ese era el tipo de actividades que la CIA contemplaba, y teníamos organizaciones especiales para ello. Las acciones encubiertas son legales en la política de Estados Unidos. Y mientras que estas son responsabilidad del presidente, la CIA está bajo el control del Consejo de Seguridad Nacional. Así que era responsabilidad de Kissinger. Bueno, él ciertamente jugó un papel, claro que sí. La CIA financia grupos opositores en Chile. Grupos que explotan con gratitud cada error del gobierno socialista de Allende. El resultado es un malestar masivo.
Los rivales de Allende saben desde el principio que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. La presión sobre el presidente es casi insoportable. Había comités que evaluaban los planes propuestos por la CIA o el Pentágono para iniciar alguna acción de naturaleza encubierta. ¿Cuál fue el papel de Kissinger? Era miembro del comité y creo que entonces lo presidía. Pero eso no significaba que tuviera carta blanca. Tenía que acordarse con todos los departamentos. Entonces tenía que coordinar las acciones. No solo eso, tenía que asegurarse el consentimiento de todos. No sabemos qué conversaciones personales tuvieron lugar, porque muchas de las transcripciones todavía son documentos clasificados. Pero sabemos que en las reuniones interinstitucionales presionaba mucho para que la CIA implementara las instrucciones de Nixon con respecto a Allende. Llevaba a cabo las órdenes del presidente rigurosamente. Cuando el gobierno de Chile pierde el control, un grupo de militares decide dar un golpe de Estado. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Chilena bombardean el Palacio Presidencial. I can only urge your viewers to read some responsible book on the subject and not to get into the... Solo puedo instar a sus espectadores a leer un libro serio sobre el tema y no dejarse cegar por las narrativas distorsionadas que son típicas de este debate. Permítame formular una pregunta más general. Chile era un estado soberano. ¿Por qué era tan importante para los Estados Unidos en ese momento? Because we had just seen missiles put into Cuba. Porque habíamos visto cómo se habían estacionado misiles en Cuba en 1962 y cómo se había establecido una base submarina rusa en Cienfuegos, Cuba. Y en Argentina prevalecían condiciones similares a una guerra civil. Se siguió la misma línea que en los gobiernos anteriores. No fue una invención del presidente Nixon. Kennedy y Johnson siguieron exactamente la misma política, excepto que tuvieron más éxito en campaña electoral. Y de eso se trataba, en lo que a nosotros respecta. Pero eso es todo lo que voy a decir sobre este asunto. No tiene sentido insistir sobre ello. El 11 de septiembre de 1973 se reporta la muerte de Salvador Allende. En un principio no está claro si fue asesinado o instigado al suicidio. 5 días después, un domingo, un Nixon aparentemente alborozado llama a Henry Kissinger en privado. Se conserva una transcripción de la conversación. El presidente comienza con una charla banal. ¿Dónde está? ¿En Nueva York? Kissinger contesta. No, en Washington trabajando. Tal vez vaya a ver un partido de fútbol por la tarde. Muy bien, es mejor que ver la televisión. ¿Hay algo relevante? Nada grave. Las cosas se están calmando en Chile. Y por supuesto los periódicos están molestos porque se ha depuesto a un gobierno procomunista. No está mal. En vez de celebrarlo, en la época de Eisenhower seríamos héroes. Bueno, como sabe, en este caso no tuvimos nada que ver. ¿Y Kissinger? No lo hicimos nosotros. Es decir, los ayudamos. Creamos las condiciones más favorables posibles. No creo que lo admiraran mucho. Y como ya dije, se ha demostrado que efectivamente le pagaba la KGB. ¿Entonces fue motivo de alegría? Bueno, era la Guerra Fría, una guerra al fin y al cabo. Kissinger and Nixon both bear
Kissinger y Nixon tienen cierta responsabilidad indirecta por la muerte no solo de Allende, sino de todas las víctimas de ese golpe de Estado, que se gestó esencialmente en Estados Unidos. Y el apoyo a los militares chilenos, la luz verde que les dimos, así como la ayuda material que les brindamos, fueron responsables de la terrible represión en ese país en los años siguientes. Sí, por supuesto que tienen responsabilidad. Chile después de Allende. En un corto periodo de tiempo, su nuevo gobernante, el general Pinochet, impone una dictadura militar. Miles de ciudadanos son arrestados, torturados, desaparecidos. Años más tarde, en 1976, Henry Kissinger viaja a Santiago. Es un encuentro cortés. Our general strategy in human rights was to conduct it with a policy of engagement. Nuestra estrategia general en materia de derechos humanos consistía en aplicar una política de diálogo. En otras palabras, usamos nuestra influencia sobre Pinochet para lograr la liberación de prisioneros y hacer que su régimen fuera más humano. La realpolitik de Kissinger era amoral. Ignoraba deliberadamente lo que un país hacía dentro de sus fronteras. Nuestro único criterio para juzgarlo, ya fuera amigo o enemigo, se basaba en su política exterior. Se hacía la vista gorda, la forma en que en su país trataba a sus ciudadanos. Y creo que eso llevó a menudo a violaciones del derecho internacional. Los derechos humanos eran un concepto ajeno a Kissinger. 30 años después, se puede mirar aquel momento desde un punto de vista diferente y criticar lo sucedido. Pero si le di mi conversación con Pinochet, puede decir, por un lado, que fui demasiado educado. Por otro, también puede ver que 4/5 partes de mi única conversación con él fueron sobre derechos humanos, con un tono educado y no beligerante. Eso es lo que debería juzgarse, pero no es un tema del que piense hablar ahora. La prensa presenta a Henry Kissinger como mucho más que un político. Se convierte en una especie de estrella pop y está encantado de verse en el centro de atención, especialmente si hay mujeres hermosas alrededor. Entendió el poder del sistema estatal y el poder de la fama y los usó de manera muy efectiva, especialmente porque estaba rodeado de gente gris. Sabía muy bien cómo exprimirlo. Siempre decía que el poder es el mejor afrodisíaco. Si eres poderoso, eres atractivo. Y es verdad. Despertaba unos celos tremendos entre aquellos burócratas que trabajaban duro y que llevaban casados 10, 15 o 25 años, en un matrimonio que probablemente ya les aburría. Y en cambio, Henry, con su misma edad, salía con bellezas como Jill St. John, objeto de numerosos chismes. Siempre he creído en Henry. En cierto modo, tenía complejo de inferioridad y que una de las cosas que lo impulsaban a ser tan bueno en todo lo que hacía era, de hecho, esa inseguridad subyacente. No es un tema de interés. Supongo que si ambos disfrutamos, la relación fue agradable para los dos. No sé en qué sentido era inusual. Desde luego, se manejó con discreción. Y yo no estaba casado en ese momento. ¿Disfrutaba de esas compañías? Si las cultivé durante varios meses, evidentemente las disfruté, dentro de ciertos límites. Pero cambiemos de tema.
En el otoño del 73, Kissinger suma a su cargo de consejero de Seguridad Nacional el de secretario de Estado. Y meses después, se casa en segundas nupcias con una mujer inteligente y rica del ministerio. La reacción de la comunidad judía fue muy desagradable. Ya era malo que se hubiera casado con una mujer que no era judía, pero aún peor, es que se casaron en sábado. Luna de miel con Nancy y la prensa. Su boda fue una sorpresa. ¿Qué tan espontánea fue en verdad? La planeamos durante varias semanas. Usted fue muy famoso por sus amistades femeninas. ¿Cree que fue una campaña publicitaria sin fundamento? No quería dejar nada pendiente. Muchos solteros se sentirán aliviados. Di gracias a Dios porque cuando se casó, por la noche se iba a casa con su esposa y ya no tenía que quedarme hasta las 10 limpiando u ordenando. Agradecí muchísimo que se casaran. Es un respiro, nada más. En Washington, el caso Watergate se extiende y alcanza a Henry Kissinger, quien como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado tiene más poder que nunca. La prensa revive una vieja historia. Trata de los primeros días de Kissinger, cuando el bombardeo secreto de Camboya ocupó titulares y como resultado se intervinieron los teléfonos de colaboradores cercanos y periodistas. A pesar de todas sus diferencias, ¿son Kissinger y Nixon almas gemelas? ¿Se han vuelto demasiado similares en su desconfianza? ¿Tiene Kissinger ahora su propio Watergate? Descubrimos que los llamados plomeros que llevaron a cabo las operaciones de escuchas telefónicas trabajaban para un colaborador de Kissinger y que las conversaciones interceptadas pasaban a Hay y Kissinger. Fue una operación que se gestó en gran manera en su oficina. Todas sus historias son desagradables. Las escuchas telefónicas, los aspectos particularmente feos en Chile con Allende. Todas las cosas terribles salieron a la luz poco a poco a lo largo de los años y desataron una enorme ira entre miembros de la izquierda que buscaban un villano. Y luego se convirtió para mucha gente en el Doctor Insólito. En uno de sus innumerables viajes a través del Atlántico, Kissinger decide contraatacar. Aprovecha una conferencia de prensa en Salzburgo para amenazar abiertamente a sus críticos. La prensa conoce así a otro Kissinger poco encantador. La insinuación de que mi oficina se dedicó a leer informes obscenos sobre subordinados es un síntoma de la atmósfera envenenada del debate público actual. No creo que sea posible dirigir la política exterior de Estados Unidos en estas circunstancias, cuando se ponen en duda el carácter y la credibilidad del secretario de Estado. Si esto no se detiene, renunciaré. El ministro de Relaciones Exteriores permanece en el cargo en parte porque su jefe se tambalea mucho más todavía. Un día quería dimitir, al día siguiente ya no. Una y otra vez. Sabía que no podía gobernar. El 7 de agosto de 1974, Richard Nixon se rinde. Todas las mentiras de los últimos meses son una carga demasiado pesada. Pero antes de declarar su renuncia al mundo, llama al fiel Henry para una conversación final. He called me around after dinner and asked me whether I'd come over. Me llamó después de la cena y me pidió que fuera. Estaba solo. Unas horas antes me había dicho que había decidido renunciar y que lo haría la noche siguiente.
Me pidió que resumiera dónde estábamos parados en política exterior y lo que habíamos logrado. Por supuesto, estaba muy desanimado y le dije que la historia lo trataría mejor que sus contemporáneos. Y él, típico de Nixon, respondió que dependía de quién escribiera la historia. Cuando me estaba yendo, me propuso que oráramos juntos. Fue de lo más natural. Era el fin de la carrera política de un hombre. Cuando Kissinger regresa a su oficina, suena el teléfono. El presidente está al borde de un ataque de nervios. Kissinger promete hablar sobre su reunión con respeto, si es que lo hace. Pero el sistema de escuchas telefónicas sigue instalado en la Casa Blanca. Aparentemente hay una cinta de una llamada de Nixon aterradoramente personal. Me aseguré de que la cinta no llegara a ninguna parte. ¿Puede describir la cinta? No sé dónde está ahora. Y nunca la escuché. ¿Nunca la escuchó? No, nunca. ¿Qué hizo con la cinta? Nunca la escuché. ¿La destruyó? Claramente era muy personal. Y sí, la destruí. Fin de una presidencia. Y fin de una relación de trabajo histórica. Ahora Henry Kissinger debe prepararse para el hecho de que con Nixon desaparece el mayor objetivo de la crítica pública. Su nuevo jefe, Gerald Ford, no es un buen pararrayos para Kissinger. I had been used, as I said earlier, by the media in part as an alibi. Los medios de comunicación me utilizaron en parte como coartada para su odio a Nixon. Pero esa red de seguridad había desaparecido. Y como sobreviviente del período Nixon, me convertí en un objetivo natural. Era más fácil atacar a Ford a través de mí. Fue una inversión de roles. Me convertí en una figura política normal. Un ministro de Relaciones Exteriores normal con su nuevo presidente en una visita de Estado normal a la amiga Indonesia. Y sin embargo, a finales de 1975, había mucho en juego en Yakarta. Después de la retirada del poder colonial portugués, estallan disturbios en el vecino Timor Oriental. El presidente Suharto planea invadir la península. ¿Cómo reaccionarán los estadounidenses? Mientras estábamos allí, los indonesios nos dijeron que probablemente iban a invadir Timor Oriental. Siempre se presenta como si pudiéramos haberlo evitado. No estábamos en condiciones de detenerlos. No nos pidieron nuestro consentimiento. Lo vimos como algo similar a la anexión de Goa por los indios. Pero no lo habían pensado muy bien. Surgió inesperadamente durante una conversación que dirigió, en su mayor parte, el presidente Ford. Y si lee la transcripción, verá que solo se dedicaron unos 5 minutos al tema. La transcripción secreta de la reunión muestra cómo el presidente indonesio, Suharto, busca el acuerdo de Ford y Kissinger. Suharto: queremos su comprensión si juzgamos necesario actuar con rapidez y dureza. Sigue Ford: lo entenderemos y no ejerceremos presión sobre ustedes. Entendemos su problema y sus intenciones. Kissinger añade: comprenderá que el uso de armas estadounidenses podría causar problemas. Y continúa: es importante que hagan lo que hagan, sea rápido. Podemos influir en la reacción en Estados Unidos solo si, pase lo que pase, sucede después de nuestro regreso. Entonces es menos probable que haya habladurías. El presidente regresará el lunes a las 9 de la noche, hora de Yakarta. Dicho y hecho. Los primeros informes del sangriento ataque contra Timor Oriental se transmiten por la televisión estadounidense 15 horas después de su regreso.
Kissinger y Ford deberían haber dicho, no lo hagan, no pueden hacerlo. Les impondremos un embargo. Pero por supuesto no dijeron nada de eso, simplemente asintieron. Henry Kissinger alcanzó prestigio y prosperidad y sufrió grandes derrotas. Él y su país siguen cargando el mayor peso décadas después. Saigón, Vietnam del Sur, abril de 1975. El acuerdo de paz de Kissinger ya no vale nada. Los norvietnamitas entran en Saigón. Los estadounidenses y los aliados vietnamitas del sur abandonan la ciudad presas del pánico. Kissinger era y sigue siendo muy consciente de que cada vez que Estados Unidos se retira de un país, dejando atrás un compromiso de política exterior inacabado, más difícil es, la vez siguiente, lograr que un país se comprometa a cooperar con Estados Unidos. El comité de crisis se reúne sin pausa, incluido Donald Rumsfeld, jefe de gabinete de Ford. Las noticias de Vietnam indican una catástrofe inminente. ¿Debe Estados Unidos responder con bombas, retirada o contraataque? Le dije a Henry que la situación se saldría de control. Había que hacer algo. Le dije, tienes que hablar con el presidente. Había ciertas tensiones entre Henry y algunos colaboradores de Ford. Pensaba que lo menos que podíamos hacer por los vietnamitas del sur, pese a todo, era no dejar de ayudarlos. Sabía que ya no podíamos enviar tropas. Obviamente querría haber podido lanzar bombas en respuesta a la violación del alto el fuego por parte de Hanoi. No tengo ninguna duda de que Henry Kissinger habría lanzado una operación militar si hubiera sido posible. Un reñido liderazgo estadounidense. Una situación incontrolable al otro lado del mundo. Kissinger y Ford tienen que tomar una decisión. Cuando todo comenzaba a colapsar, Henry me dijo, Larry, esto ha ido demasiado lejos. No podemos salvarlo. Lo mejor es que salgamos lo más rápido posible. El 30 de abril de 1975, los últimos estadounidenses abandonan Vietnam. Vietnam ha ensombrecido la política estadounidense desde entonces. Ahora, lamentablemente, los mismos problemas que surgieron con Vietnam se han renovado con Irak. Hay algunos paralelismos, pero las diferencias son mayores. Ahora se trata de una lucha ideológica que puede llegar a una escala global. Es mucho más peligroso que Vietnam. Me temo que el sentimiento de derrota en Irak afectará a los próximos 25 años de la misma manera que la derrota en Vietnam lo hizo en los últimos 25 años. Los límites de una potencia mundial. En sus buenos tiempos, Henry Kissinger logró desplazarlos y mostrar a su país nuevas formas de pensar. ¿Y Vietnam? Vietnam devolvió a los estadounidenses el sentido de sus propias fronteras, temporalmente. Si usted se ocupa únicamente de los elementos de una situación actual, está condenado al estancamiento y solo llega a conocer dificultades, no oportunidades.
El arte de la habilidad política radica en establecer metas que conduzcan a los límites de la capacidad de una sociedad. Si cruza estos límites, fracasará. Y si no alcanza estos límites, entonces no ha agotado sus posibilidades. Se trata de establecer un equilibrio. Creo que es algo que he aprendido en el curso de mi vida. I think that's something I've learned in my experience. El mandato de Henry Kissinger terminó en 1977. Sus decisiones y enseñanzas marcaron a los Estados Unidos y al resto del mundo hasta el día de hoy.